Capítulo 29. Soldaditos. Inspiración. Star Wars. La guerra de los clones. Bienvenidos de nuevo a todos ustedes, el visionado de hoy es otro universo que hemos visto antes, aunque con algunos cambios. Dijo Blank mientras su audiencia tomaba sus asientos. ¿Más zombies? Nora se cubrió. No. Pero antes de eso. Dijo Blank, antes de parpadear una vez, haciendo que Ironwood y Winter reaparecieran en sus asientos. Nunca me acostumbraré a eso. Ironwood se quejó mientras cambiaba a una posición más cómoda, un poco molesto por haber sido apartado de su investigación sobre el armamento antidemonios ARC. Su efectividad fue algo escasa contra las hordas demoníacas, pero Grim cayó mucho más fácilmente y cualquier posible ventaja en la guerra contra Salem siempre fue bienvenida. Veo que estamos de vuelta, ¿qué vista nos espera esta vez? Preguntó Winter. Un regreso al universo con los Jedi, aunque no exactamente igual al anterior. Algunos de los personajes han sido barajados, este tiene lugar durante los últimos días de la República. Dijo Blank y las luces se apagaron. Alegría. Así que están condenados. La risa sarcástica de Roman anunciaba que la pantalla cobraba vida. Blake y Jaune estaban de pie en el puente del Venator, mirando hacia el vacío del hiperespacio. Su misión en Mandalore había sido un éxito total, y el Lord Sith Tyrann Cayous estaba ahora a salvo bajo custodia. Todo lo que quedaba era llevarlo al Consejo Jedi, donde sería juzgado. Según la última transmisión de Coruscant, las guerras clon estaban casi llegando a su fin. Una vez que los últimos líderes separatistas hubieran sido llevados ante la justicia por sus crímenes, la paz volvería por fin a la galaxia. Pero a pesar de la casi inevitable victoria de la República en un futuro próximo, un aire de melancolía flotaba entre los dos amigos. ¿Están a punto de ganar la guerra y no están contentos con ello? Ironwood frunció el ceño confundido. La victoria debe haber sido demasiado cara para ellos. Dijo Ozpin. La expresión de Blake se agrió un poco y Jaune lo notó de inmediato. ¿Algo, en tu mente? Como Jedi, fuimos entrenados para ser guardianes de la paz, no soldados. Pero todo lo que he sido desde que era Padawan es un soldado. Dijo Blake en voz baja. No he conocido otra manera. Nos da clones todos, sentimientos encontrados sobre la guerra. Mucha gente desearía que nunca sucediera, pero sin él, los clones no existiríamos. Admitió Jaune. Bueno, entonces tal vez algo bueno haya salido de todo esto. La República no podía haber pedido mejores soldados, ni yo, un mejor amigo. Las palabras de Blade devolvieron una sonrisa a Jaune mientras los dos intercambiaban un saludo. Entonces soy un Jedi aquí. ¿Y Jaune es un clon? Preguntó Blake. Ex-Jedi. Esa versión de ti abandonó la orden después de que destrozaron tu fe en ellos. Jaune Ark aquí es uno de los muchos clones que componen el gran ejército de la República, y el oficial de mayor rango. Dijo Blank. Comandante Ark, ya ha llegado el último insieme. Un oficial se acercó a los dos antes de darles la noticia. ¿Quieres echar un vistazo? Podría tener una actualización sobre los esfuerzos del general Oz. Ofreció Jaune. ¿Te vas? Estoy seguro de que son más buenas noticias. Blade rechazó la oferta, prefiriendo permanecer en el puente en paz. Ya no era Jedi, como civil, ya no había ninguna razón para que se sentara en otra sesión de instrucciones del mando. Jaune asintió con la cabeza antes de marcharse a su sesión informativa. Blake permaneció donde estaba, perdida en sus propios pensamientos hasta que un cambio repentino en la fuerza la sacó de su ensoñación. Le empezó a doler la cabeza cuando se entrometieron voces que no eran la suya. No es el camino de los Jedi. La voz de Adam se distorsionó y le dolió incluso intentar procesar el ruido. Blake hizo una mueca a medida que el volumen se intensificaba, gritó y luego más gritos. Se tambaleaba, balanceándose inestable mientras intentaba mantener el equilibrio incluso frente al insoportable dolor de cabeza que la atormentaba. ¿Y qué he hecho? Las palabras de pánico y dolor de Adam fueron lo último que rebotó dentro de su cabeza cuando la visión de la fuerza terminó. ¿Adam? ¿Y qué ha hecho? Preguntó Blake, frunciendo el ceño ante la mención de su antiguo mentor. Selló su propio destino y el de la República. Respondió Blank. Lástima que no haya muerto en la guerra entonces. Ironwood se quejó. Esta versión de Adam Taurus no siempre fue un mal tipo, simplemente empujado por las circunstancias por un camino que no habría elegido tomar.
Es uno de los héroes más grandes de las guerras clon, pero todos los demás solo intentaron usarlo como un peón. Termina mal. En blanco elaborado. ¿Y qué hizo? Volvió a preguntar Blake. En este universo, se convierte en Vader. Dijo Blank. Vaya. El rostro de Jaune estaba en blanco mientras recibía sus nuevas órdenes del alto mando. Sus ojos se entrecerraron cuando el holograma de una figura encapuchada rescindió su misión de llevar a Tyrant a juicio en favor de uno nuevo. Ejecute la Orden 66. Una voz suave y siniestra habló. Sí, Lady Salem. Jaune inclinó la cabeza y aceptó sus nuevas órdenes sin protestar. ¿Qué? ¿Vienes otra vez? Godwich miró fijamente la pantalla, sin dar crédito a lo que estaba escuchando. ¿Ark trabaja para Salem? Crow parpadeó una vez, antes de beber el resto de su botella. ¿Qué es la Orden 66? Preguntó Ruby, con un matiz de preocupación por la alternativa Blake en su voz. Blank no dijo nada, permitiendo que la audiencia continuara reproduciéndose. Cuando el holograma de Salem desapareció, las puertas se abrieron con un silbido mientras Blake corría a través de ella, todavía muy afectado por la visión de la fuerza. Rex. Es Adam. Siento que algo terrible ha sucedido. Las manos de Jaune temblaron y el casco que tenía en sus manos tembló antes de que perdiera el agarre y se le cayera de los dedos flácidos. Jaune. Blake habló vacilante cuando notó que los guardias soldados clon comenzaban a levantar sus armas hacia ella. No. Jaune ordenó a los guardias que se retiraran antes de que pudieran abrir fuego. Lo haré. Jaune, ¿qué está pasando? Blake se acercó solo para quedarse paralizada cuando Jaune sacó sus pistolas dobles y las apuntó directamente a su cabeza. Quédate atrás. Gritó Jaune, con los blasters en la mano temblando y desviando su puntería. El sudor le corría por la frente y su rostro se contorsionaba en una fea mueca mientras sus dedos empezaban a apretar los gatillos. ¿Qué? Yo, pensé que eran amigos. Exclamó Pirra. Lo son. Dijo Blank. Entonces, ¿por qué? Porque no tiene otra opción. Respondió Blank. Encuéntralo, encuéntralo. Jaune negó con la cabeza mientras luchaba por pronunciar las palabras y evitar apretar el gatillo el mayor tiempo posible. Encuéntralo. Los blasters de Jaune se abrieron sobre Blake, enviando 2 rayos hacia el ex-Jedi. Blake esquivó los disparos mal dirigidos y saltó hacia adelante, evadiendo el fuego entrante de los guardias clon y abordando a Jaune al mismo tiempo. La cabeza de Jaune chocó con la holomesa, aturdiéndolo y haciendo que soltara sus armas. Blake lo dejó desplomarse en el suelo mientras encendía sus sables de luz, desviando los rayos blaster de los clones hacia ellos, quemando agujeros humeantes a través de ellos. La conmoción, el pánico y la incredulidad la recorrieron ante la repentina traición de su amiga y camaradas. Pero ahora había preocupaciones más apremiantes que sus sentimientos. Blake agitó la mano y obligó a las puertas blindadas a sellarse con la fuerza. Jaune. Antes de que pudiera interrogar al comandante clon, otro conjunto de puertas se abrió detrás de ella, desatando un escuadrón de clones, todos apuntando a su cabeza. Sus sables de luz gemelos brillaron mientras desviaba el fuego entrante, devolviendo los rayos blaster a los clones con una precisión mortal. Cuando Jaune se levantó y comenzó a dispararle a ella también, Blake cambió de táctica, desviando los láseres hacia arriba. Su actuación fue un baile elegante y mortal. Incluso si lograba derribar a todos los clones en la habitación con ella, algo que no quería hacer, definitivamente había más en camino y no había forma de que pudiera luchar contra toda una nave de soldados por su cuenta. Cuantos más pernos se desviaban hacia el techo, peor era la visibilidad, ya que el humo se derramaba por los daños y varias luces también se vieron afectadas. Hasta que finalmente, su improvisada cortina de humo la ocultó por completo y sus sables de luz se desactivaron. Aguanta el fuego, la tenemos. Uno de los clones gritó y se acercó vacilante, esperando que el humo se disipara. Los ojos de Jaune se entrecerraron al ver que faltaba un cadáver cuando pudieron ver el smog de nuevo. Sus ojos se movieron de un lado a otro, buscando cualquier rastro de su objetivo antes de que una lluvia de chispas atrajera su atención hacia arriba. Allí, en el techo, había un agujero circular, cortado por los sables de luz de Blake que conducía a los conductos de mantenimiento. Jaune bajó su pistola y miró furiosamente la ruta de escape de Blake. «Señor, ¿está usted bien?», preguntó uno de los clones.
Jaune hizo una leve mueca y cerró los ojos, como si se estuviera protegiendo de un dolor de cabeza. Está bien, solo el cansancio es todo. Sacudiéndolo, volvió a ponerse el casco, asegurándose de que no sería tan fácil derribarlo la próxima vez que se encontraran. Algo anda mal con él, murmuró Roman. ¿Quieres decir que, además de la parte en la que está intentando matar a uno de sus amigos y siguiendo órdenes de la señora, estoy claro que soy un villano? Crow enarcó una ceja. Él estaba luchando desde el principio, ¿se metieron con su cabeza? Musitó Roman. ¿Control mental? Eso es imposible, ¿no? Dijo Weiss. Ahí estaba el truco mental de los Jedi, ¿podría Salem haber hecho lo mismo? Se preguntó Winter. ¿A todos los soldados? Creo que es poco probable. Replicó Ironwood. Jaune respiró un poco más tranquilo una vez que volvió a ponerse el casco y lo selló firmemente. Quiero que vayas al nivel de detención, ejecutes a Tyrant. Sí, señor. Muy bien, hombres. El clon asintió y llevó a una sección de su escuadrón a lidiar con el Lord Sith bajo custodia. ¿Están ejecutando a Tyrant? ¿No está trabajando para Salem en este universo? Preguntó Cinder. Lo es. Ahora es simplemente obsoleto. Dijo Blanc. Ah, ya veo. La sonrisa de Cinder se ensanchó ligeramente ante la idea de que el maldito escorpión finalmente sobreviviera a su utilidad y fuera eliminado. Muy bien, sabemos que Blade Belladonna está a bordo. Ha sido marcada para su despido por la Orden 66. Bajo esta directiva, todos y cada uno de los líderes Jedi deben ser ejecutados por traición contra la República. Jaune se dirigió a los clones restantes con él. Cualquier soldado que no cumpla con la orden también será ejecutado por traición. ¿Entendido? Sí, señor. El fuerte reconocimiento de los otros clones llenó el aire y Jaune asintió. Solo hay un número limitado de lugares para esconderse en este barco, reunir grupos de búsqueda, desplegarse y moverse sección por sección. Vamos, pongámonos en marcha. Jaune esperó a que sus soldados se apresuraran a cumplir sus órdenes antes de seguirlos, su casco integral oscurecía su expresión del mundo. Tienen disciplina, vergüenza que se esté utilizando de esta manera. Murmuró Ironwood, con un tono teñido de disgusto. ¿Traición a la República? Estoy bastante seguro de que están mirando hacia el lado equivocado. Dijo Taiyan. No, exactamente. En este momento, Salem es el canciller supremo de la República y funcionalmente el jefe de Estado de toda la galaxia. La verdad sobre que ella es una Lord Sith y la persona responsable de orquestar toda la guerra es desconocida para toda la galaxia. Cuando los Jedi intentaron acabar con ella, fracasaron y ella lo usó como pretexto para marcarlos a todos como traidores del más alto orden y posteriormente ordenar su destrucción. Dijo Blanc. ¿Así es como surgió el imperio? Preguntó Blake. Efectivamente. Ella ya gobierna la República, después de la purga Jedi y la eliminación del alto mando separatista, no quedaba nadie que pudiera desafiar su reinado. Y fue un paso corto hacia el anuncio del nacimiento de un nuevo imperio galáctico. ¿Y Jaune? Es amigo de Blake, no hay forma de que la traicione a esa manera. Dijo Ren. No tiene otra opción. Ninguno de los clones lo hace, tal y como está diseñado. Los ojos de Tyrant se abrieron de golpe cuando los escudos de rayos de su celda se abrieron con un silbido. 2 soldados clon entraron con los blasters en alto. Atrapado dentro de su prisión de sarcófago y mantenido en su lugar por fuertes ataduras, no pudo hacer nada más que ver cómo uno de los clones abría su ataúd y se preparaba para acabar con él. Pero antes de que los clones pudieran ejecutar a su cautivo, Blake intervino. Empujando con la fuerza a uno de los clones contra una pared lo suficientemente fuerte como para dejarlo inconsciente, sacó uno de sus sables de luz y cortó el blaster del otro por la mitad cuando se dio la vuelta. Luego, con un movimiento de su mano, estrelló al clon contra el techo, aplastándolo contra él con la fuerza hasta que se desmayó. Blade miró a Tyrant mientras dejaba que el clon cayera al suelo, apuntando su arma a la garganta de Tyrant. No hagas que me arrepienta de esto. Blade gruñó a los Sith antes de golpear el lanzamiento de las ataduras de Tyrant, liberando al loco. Has sobrevivido. Tyrant tosió mientras salía a trompicones de la prisión del sarcófago y luchaba por recuperar el aliento. ¿Es esto obra tuya? Escoge tus palabras con cuidado. Blade volvió a sostener el sable de luz en la garganta de Tyrant y exigió respuestas. No fue obra mía. No sé qué ha ocurrido.
Pero seguro que lo has sentido. Las voces que gritan. La muerte. Tyrant admitió libremente y Blake apartó la mirada, sin querer pensar en la visión de la fuerza que anunciaba esta locura. Los clones se volvieron contra mí. Incluso Jaune, no sé por qué, de repente, no eran ellos mismos. Dijo antes de volverse hacia la puerta y buscar refuerzos hostiles. Brillante, brillante. Tyrant empezó a reírse para sí mismo mientras reconstruía las cosas. No estaba al tanto del plan de mi amo, pero ahora lo veo. Ella puso al propio ejército de los Jedi en contra de ellos. Tyrant se levantó y se sacudió el polvo, a pesar de que se habían peleado, aún podía apreciar el golpe maestro de Salem. Has hecho lo correcto al venir a mí, solo juntos podemos sobrevivir a esto. Ahora, si sigues mi ejemplo. Tyrant se calló cuando la brillante hoja láser se detuvo justo antes de su cuello. No lo entiendes, no estoy aquí para unirme a ti. Necesito una distracción, y tú lo eres. Ahora ve a buscar un poco de caos, es en lo que eres bueno. Blade rechazó la idea de inmediato y comenzó a alejarse. ¿Te importa darme una oportunidad de pelear? Preguntó Tyrant, levantando las manos vacías para llamar la atención sobre el hecho de que seguía desarmado. No te estoy apoyando. Ahora ponte en marcha. Ordenó Blake. Tyrant frunció el ceño con disgusto antes de girar sobre sus talones y marcharse. De ninguna manera eso va a volver y perseguirla más tarde. Dijo Emerald con sarcasmo. ¿No van a trabajar juntos para sobrevivir? Quiero decir que están en un barco donde todos están tratando de matarlos a los dos, ¿seguro que pueden trabajar juntos? Murmuró Weiss. ¿Y que te apuñalen por la espalda? El enemigo de mi enemigo es el enemigo de mi enemigo, eso es todo. Mercury soltó una risita. Efectivamente. Las puñaladas por la espalda y la traición están arraigadas en la cultura Sith, su regla de dos. La traición es la forma en que ese Tyrant terminó donde estaba de todos modos. Dijo Blanc. Señor, hemos terminado nuestro barrido del nivel de detención. El prisionero se ha escapado. Ni rastro de Belladonna ni de Caius. Una patrulla clon informó a Jaune. Destruye las cápsulas de escape. Aumentar la seguridad en las cubiertas de los hangares. Jaune se tomó las malas noticias con calma y ordenó que se cerraran las únicas formas de salir de la nave. De inmediato, señor. ¿Destruir las cápsulas de escape? Eso es demasiado, ¿no? ¿Qué pasa si hay una emergencia? Preguntó Winter. Entonces mueren todos juntos. Dijo Blanc. ¿Y llegarían tan lejos solo para matar a dos individuos? Murmuró Ironwood. Sí. Los clones fueron hechos para ser soldados prescindibles que harían cualquier cosa para que su misión fuera un éxito. Fueron literalmente creados para ser peones de sacrificio. Respondió Blanc. Es despreciable. Gruñó Nora. Así es. Blanc estuvo de acuerdo. Abre todos los archivos del soldado clon 5555. Blake instruyó a uno de sus droides para hackear la base de datos de la nave con la esperanza de descubrir lo que Jaune estaba tratando de decirle antes de que se volviera loco. Su droide astromecánico emitió un pitido y comenzó a llevar a cabo sus tareas mientras Blake se quedaba a la espera de los intrusos. Hasta ahora, los clones no habían llegado a esta bahía de almacenamiento de droides, pero era solo cuestión de tiempo antes de que llegaran. Está bien, Jaune, ¿qué es lo que busco? Murmuró Blade mientras revisaba los diversos archivos y documentos que su droide proyectaba holográficamente. La mayoría de los archivos carecían de significado para ella, solo fragmentos sobre su historial de servicio o de despliegue. Pero uno se destacó, una imagen de rayos X, algo sobre su cerebro, pero faltaban partes del informe o estaban redactadas. El archivo cambió a un holograma de un camino andando algún tipo de infieme. Una investigación independiente confirmó que el soldado clon CT-5555 experimentó un mal funcionamiento con su chip inhibidor. Tanto el Comité del Senado como el Consejo Jedi han aceptado estos hallazgos. Sin embargo, CT-7567 presentó un informe de quejas. Blade le masajeó la barbilla pensativa mientras la grabación llegaba a su fin, pensando que eso era probablemente lo que Jaune estaba tratando de dirigirla. R7, trae ese infieme. Su droide emitió un pitido negativo, incapaz de obedecer. ¿Está sellado? Pruebe con el código de acceso de Adam, 8108. Blade dijo que su astromecánico emitió un pitido varias veces cuando se aceptó el código y se le concedió acceso al archivo en cuestión.
Su holoproyector volvió a la vida y una grabación de Jaune comenzó a reproducirse. Ya sé que este informe va a caer en saco roto. Jaja, pero se lo debo a 5x5, el registrar lo que vi. No estoy seguro de creerlo yo mismo, pero, existe la posibilidad de que los chips inhibidores que los caminoanos ponen dentro de nosotros tengan un propósito que aún no comprendemos del todo. ¿Chip inhibidor? No me gusta cómo suena eso. Dijo Ruby. Entonces, ¿eso es lo que hizo que se volvieran locos de repente? Preguntó Jan. Efectivamente. Esos chips se instalaron en los clones ostensiblemente para evitar la rebelión o la insubordinación. Dijo Blank. ¿Y la verdadera razón de ello? Preguntó Ozpin. Para sobreescribirlos y asegurarse de que no puedan desobedecer la Orden 66 cuando se dé. Atrás, atrás. Un clon gritó mientras su escuadrón se veía obligado a retirarse. Los que seguían en pie continuaron disparando a una amenaza invisible que se acercaba sin éxito. Antes de que el clon que dio la orden de retirada pudiera escapar, fue derribado por un soldado clon volador. Mientras sus camaradas seguían disparando, un Tyrant Cayuse poco divertido dobló la esquina, los rayos blaster continuaron volando junto a él sin causar daño, ninguno de los clones pudo apuntar con precisión con la fuerza jugando con sus mentes. Haciendo un gesto de tirón, Tyrant arrancó una sección de la pared, derribando a un clon con la lámina de metal. Servía como un escudo contra los rayos perdidos, pero aún así lo dejaba libre para demoler a los clones con sus poderes de la fuerza, lanzándolos por el pasillo como muñecos de trapo. Una vez que su escudo improvisado comenzó a tener más agujeros que el queso suizo, descartó su escudo, pero dejándolo plano y enviándolo disparando hacia los clones a la altura del cuello. Dos cuerpos cayeron al suelo, seguidos poco después por sus cascos. Usando la fuerza para arrancar más paneles de metal y emparedando clones con fuerza de aplastamiento de huesos, Tyrant usó los paneles como su próximo conjunto de escudos antes de enviarlos disparando hacia los clones nuevamente con una precisión mortal. Retrocede hacia el hangar principal. El sargento de patrulla gritó mientras su escuadrón era eliminado uno a la vez, ninguna de sus armas era capaz de enfrentarse a un señor Sith cabreado. Debes sellar las puertas blindadas. Jaune ordenó a través del enlace de comunicación. Los clones se apresuraron a hacer lo que se les había ordenado a medida que la molestia de Tyrant con el fuego de sus blasters crecía y comenzó a arrancarles las armas de las manos con poco más que un pensamiento. Cuando las puertas comenzaron a cerrarse, el sargento fue el último en huir. Pero su vida se detuvo cuando de repente se elevó en el aire, sostenido en alto por la fuerza. Luego estaba disparando hacia Tyrant mientras el loco lo atrapaba. Mientras su escuadrón intentaba desesperadamente llevarlo a un lugar seguro en un macabro tira y afloja, no eran lo suficientemente fuertes como para superar la fuerza de la fuerza. El sargento siguió siendo empujado hacia adentro, con el brazo extendido y la puerta completamente sellada alrededor de él. Tyrant puso los ojos en blanco ante el desesperado intento de supervivencia. Ninguno de ellos saldría vivo de este barco una vez que él terminara aquí. Al menos consiguió lo que vino a buscar, el comunicador resultaría útil para interceptar las comunicaciones enemigas, amable por parte del sargento para dejarlo atrás junto con su brazo. Esa es una forma de desarmar a alguien, ¿eh? Jan bromeó, y un coro de gemidos y quejas se elevó después. Jan, no. Simplemente no. Blade negó con la cabeza y rápidamente le dio una palmada a Jan en la parte posterior de la cabeza por su terrible juego de palabras. Oh, vamos, ese básicamente se escribió solo. Jan se quejó. Sigue siendo malo. Exclamó Weiss. Todo el mundo es un crítico. Jan se cruzó de brazos con un grudido. Las botas retumbaban por los pasillos mientras más clones se apresuraban a reforzar los escuadrones que Tyrant había ensangrentado. El propio Jaune se dirigía a tratar con los Sith, ya que Blade no había reaparecido y Tyrant era el peligro claro y presente. Mientras se acercaba a la retaguardia de la formación, uno de los droides de Blake salió disparado de las sombras para chocar contra él. Oye. Fuera del camino. Otro de los droides pasó corriendo junto a ellos para interactuar con la nave y sellar las puertas blindadas allí, cortando a Jaune del resto de su unidad. Uno por uno lo sellaron hasta que lo encerraron en una celda de detención improvisada. Eres cruzado. Jaune les gritó a los droides por su repentina interferencia. Los droides simplemente emitieron un pitido varias veces antes de que uno de ellos mostrara una grabación de Blake. Jaune. Creo que sé lo que está pasando.
Vi su informe sobre Fibes. No es tu culpa. Fuiste programado, tu mente fue alterada para hacer esto cuando eras muy joven. Yo puedo ayudarte. Jaune sacó su pistola y apuntó directamente al droide una vez que terminó la grabación. ¿Dónde está? Estoy aquí. La piel de Jaune se erizó cuando Blake anunció su presencia justo detrás de él. Mientras giraba para enfrentarse a ella, sin darse cuenta expuso su espalda al droide. Un error que pagó en su totalidad cuando el droide desenvainó una picana aturdidora y lo electrocutó. Jaune gritó de dolor cuando la repentina oleada de electricidad fue lo suficientemente fuerte como para eludir el escudo de su armadura y golpearlo directamente. Conmocionado hasta la inconsciencia, Jaune se hundió de rodillas y cayó hacia adelante donde Blade lo atrapó. Cuidado. Estamos tratando de no lastimarlo, Blade reprendió a su droide, recordándoles que estaban tratando de arreglar a su amigo, no de freírlo desde adentro. Colocó suavemente al comandante clon en estado de coma encima de dos de los droides y comenzó a caminar hacia la Bahía América. Sus droides habían cerrado todas las puertas que conducían allí, pero los clones ya estaban empezando a abrirse camino a través de las barricadas. Está bien, atraparon a Jaune. Así que ahora solo necesitan sacarle ese chip y él puede decirle a todos que se detengan. Preguntó Pyrrha en tono esperanzado. Quizás. Excepto que dio la orden de que cualquiera que desobedeciera esa orden 66 también sería ejecutado. El resto de la nave seguirá intentando matarlos a los dos. La respuesta de Crow le quitó el viento de las velas de inmediato. ¿Y qué pueden hacer? Preguntó Ren. Y no sé. Pero será mejor que piensen en algo rápido. Murmuró Crow. R7, haz un escaneo, mira si puedes encontrar el chip inhibidor del que hablaba el infieme. Instruyó Blade mientras continuaba tecleando comandos en un panel de la consola. Jaune, todavía en estado de coma, yacía en una mesa de examen en la bahía médica mientras el escáner se calentaba. A medida que avanzaban los escaneos y su astromecánico procesaba los datos, se emitía un triste pitido, ya que no podía detectar el chip ni siquiera con los escáneres más avanzados de la bahía médica. Blake frunció el ceño, pero se negó a rendirse. Pero el chip tiene que estar ahí. Compruébalo de nuevo. Se mordió el labio mientras los escáneres seguían dando negativo. El tiempo se les estaba acabando, los clones ya habían encontrado la bahía médica y estaban tratando de romper las puertas. Sus droides habían hecho todo lo posible para bloquearlo, pero no resistiría para siempre. Recurriendo a su entrenamiento Jedi una vez más, reprimió el creciente pánico y se movió al lado de Jaune. Si la tecnología no pudo ayudarla aquí, tal vez la fuerza podría. Colocando las palmas de sus manos a ambos lados de la cabeza de Jaune, Blake cerró los ojos y aprovechó la fuerza, deseando que trabajara con ella para revelar la verdad. Soy uno con la fuerza y la fuerza está conmigo. Soy uno con la fuerza y la fuerza está conmigo. Mientras la fuerza hacía lo suyo, el inconsciente Jaune también comenzó a murmurar el mantra. La tensión se mostró en su rostro cuando la intervención de Blake comenzó a alterar las funciones del chip inhibidor. Un pequeño pitido salió del monitor cuando el escáner detectó repentinamente un pico de actividad inusual dentro de su cerebro, señalando la ubicación del chip inhibidor. Lo encontraste. Los ojos de Blake se abrieron de golpe y se volvieron hacia una pantalla que mostraba los resultados del escaneo. R7. Mételo debajo y quítale esa cosa. Blake instruyó y comenzó a trabajar en la consola de nuevo. Cuando su droide emitió un pitido de incertidumbre, Blade negó con la cabeza. No sé si funcionará, pero si no, estamos muertos de todos modos. Una vez más, empujó su incertidumbre mientras la bahía médica se preparaba para una operación de emergencia. Las chispas estallaron cuando los clones de afuera casi atravesaron las puertas. Blake apretó los dientes y volvió a desenvainar sus sables mientras sus droides trabajaban en Jaune. Finalmente, lo peor llegó cuando las puertas comenzaron a abrirse lentamente. Un clon se agachó debajo de la puerta para empujarla el resto del camino, mientras sus compatriotas comenzaron a llenar el aire con rayos blaster. Los sables de Blade relampaguearon mientras desviaba los rayos, sin permitir que ninguno de ellos la tocara o golpeara a Jaune por accidente. Empujando sus manos hacia adelante, lanzó un poderoso empujón de fuerza que hizo que algunos de los clones cayeran hacia atrás. Alternando entre habilidades de fuerza y usando sus espadas para desviar el fuego entrante, se mantuvo firme lo mejor que pudo, pero más soldados continuaron llegando. Detrás de ella, Jaune empezaba a moverse.
Cuando volvió en sí, sus manos comenzaron a alcanzar sus blasters de inmediato. «Oh no. Se está despertando», dijo Ruby nerviosa. «¿Tienen el chip? Dime que consiguieron el chip a tiempo», murmuró Yang. Un rayo blaster atravesó la defensa de Blake, golpeándola y haciendo que dejara caer uno de sus sables de luz. A medida que el volumen de fuego se intensificaba, se vio obligada a retroceder, haciendo todo lo posible para mantener a raya a los clones con su único brazo sano. Justo cuando pensaba que todo había terminado, varios rayos de blaster pasaron por su cabeza desde detrás de ella, clavando a los clones atacantes y derribándolos al instante, incluido el que mantenía la puerta abierta. Sin su interferencia, la puerta se cerró bajo la guía de sus droides, uno de los cuales comenzó a soldarla herméticamente. Blake se dio la vuelta y encontró a Jaune completamente despierto, con 2 pistolas en la mano y temblando. El comandante clon respiraba con dificultad y continuaba apuntando sus armas en su dirección. «Jaune, ¿estás bien?», preguntó Blake. «Sí, sí. Estoy bien». Jaune respiró hondo otra vez antes de bajar sus armas. «Perdón por lo que pasó antes». Jaune se disculpó y se agarró el lado de la cabeza donde le habían quitado el chip. Su mente volvía a ser la suya, pero todavía se estaba recuperando de las secuelas de la activación del biochip. «Casi te mato», murmuró Jaune en voz baja, apenas capaz de creer los acontecimientos que ocurrieron a pesar de haberlos vivido. «¿Qué tan extendido está esto?», preguntó Blake, en parte para distraerse y en parte para obtener respuestas sobre la profundidad de la conspiración. El rostro de Jaune se desplomó y respiró tembloroso antes de responder. «Blake, somos todos nosotros. Todo el gran ejército de la República ha recibido la orden de cazar y destruir a los caballeros Jedi». Los dos se sumieron en el silencio mientras las implicaciones pesaban sobre ellos. Solo el sonido de los clones que comenzaban a atravesar las puertas les recordó que ambos estaban muy por detrás de las líneas enemigas y que la situación solo iba a empeorar. ¿No se supone que hay salvaguardas para estas situaciones?, preguntó Ironwood, incómodo con la idea de que todo un ejército fuera subvertido así como así. «Los hay, el chip inhibidor es la salvaguarda. Estaba allí para evitar que ningún comandante se volviera rebelde y tomara las armas contra la República. Pero cuando Salem es la República, esa salvaguardia pierde su efectividad muy rápidamente», respondió Blank. Ironwood frunció el ceño y recordó a los propios soldados mecánicos de Atlas. No eran clones, pero la diferencia era pedante dado lo que Cinder planeaba. Las contramedidas eran algo a tener en cuenta en el futuro, ya que incluso sin Cinder en la ecuación, no tenía ninguna garantía de que Salem no pudiera instalar a uno de sus agentes en el alto mando de Atlas, si no lo hubiera hecho ya. ¿Cuánto tiempo estuvo creciendo este cáncer dentro de la República? No hay forma de que algo de esta escala se haya podido hacer en la memoria reciente, preguntó Winter. Décadas de trabajo. Toda la guerra fue cuidadosamente orquestada para sembrar las semillas del futuro imperio. Sumerge a la galaxia en el caos suficiente y la gente se inclinará voluntariamente si eso significa paz y libertad de futuros conflictos, dijo Blank. Y claramente funcionó. Cinder resopló. Y así fue. En blanco confirmado. ¿Cómo vamos a salir de aquí?, preguntó Jaune mientras los clones de afuera casi terminaban de cortar la puerta. Bajó de la mesa de operaciones, volvió a ponerse el casco y sacó sus armas. «Tengo una idea», dijo Blake. «¿Cuál es?». «Solo configura esas cosas para aturdir. No estamos tratando de matar a nadie», replicó Blake. «Sí, bueno, díselo a ellos», murmuró Jaune antes de hacer lo que ella decía y acariciar la configuración no letal de sus armas. Ya casi han terminado, levantando ambas pistolas, sus dedos apretaron los gatillos mientras los sopletes del otro lado llegaban a la parte superior de la puerta y comenzaban a cortar horizontalmente. Esperar. Esperar, ahora. Blade lanzó un empuje de fuerza superpoderoso tan pronto como se rompieron las puertas, enviando la losa de metal volando hacia afuera y golpeando a los clones en el camino. Mientras los demás intentaban cerrar la brecha y abrir fuego contra los ocupantes de la bahía médica, se encontraron con fuego de precisión de Jaune, todos cayendo antes de que pudieran disparar un solo tiro. Al salir de la bahía médica, los dos encontraron más clones corriendo hacia ellos desde ambos lados del pasillo, disparándoles sin ninguna preocupación.
Blake y Jaune se movieron al unísono, el comandante clon esquivando detrás de los Jedi mientras ella desviaba el fuego enemigo y luego disparando a la oposición una vez que creó una apertura. Una actuación que los dos habían perfeccionado a lo largo de años de luchar en el campo uno al lado del otro. Era algo que nunca pensaron que tendrían que hacer contra los compañeros soldados clon de Jaune, pero lo hicieron bien. Y finalmente, fueron los únicos dos que quedaron en pie. Ellos, de hecho, funcionan bien juntos. Murmuró Weiss sorprendido, no esperaba tal nivel de sincronización. Jaune Arc y Blade Belladonna han estado trabajando juntos durante mucho tiempo en este universo. Los dos fueron asignados al entonces Caballero Jedi Adam Taurus y han luchado codo con codo en muchos campos de batalla. En blanco elaborado. Sigue siendo impresionante. No hay muchas unidades o equipos que puedan presumir de tanta cohesión. Ironoud elogió, incluso lo mejor que tenía, que los Arceops todavía tenían sus propios problemas que resolver. Muy bien, ¿y ahora qué? Preguntó Jaune mientras pasaba cautelosamente por encima de uno de los atónitos clones. Las cápsulas de escape han sido destruidas, tomar el transbordador es nuestra mejor opción. Replicó Blake, pensando en la lanzadera utilizada como transporte de prisioneros de Tyrant antes de que las cosas se fueran al infierno. Detrás de su casco, Jaune hizo una mueca cuando sus órdenes anteriores volvieron a atormentarlos a ambos. Los chicos lo están pasando mal con eso. ¿Has oído que Tyrant también escapó? Preguntó Jaune. No escapó. Lo dejé salir. Blake corrigió y Jaune dudó de sus oídos por un momento. ¿Qué? ¿Por qué? No podía entender por qué ella haría algo así, especialmente considerando la cantidad de problemas por los que pasaron para encerrarlo en primer lugar. Desviación. Vamos. Blake comenzó a correr, con prisa por encontrar una manera de salir de la nave antes de que más clones pudieran venir y detenerlos. Esa es una palabra para ello, Jaune suspiró antes de salir corriendo para alcanzar a Blake. Esta es la parte en la que las cosas empeoran, ¿no? Crow palmeó la cara mientras podía sentir que el universo se movía para joderles. Esta Irán Cayous, y a menos que me equivoque, es aún peor en este universo. Por supuesto que las cosas van a salir mal. Cinder puso los ojos en blanco. Realmente, debería haber dejado que lo mataran. No te equivocas del todo en eso. Dijo Blanc. El objetivo número 1 ha escapado de la Bahía América. Tyrant echó un vistazo al comunicador que había recuperado del sargento clon y resopló en voz baja. El Jedi todavía estaba vivo y evidentemente había secuestrado a uno de los clones, si la charla era algo a tener en cuenta. Bien, para desviar la atención de lo que estaba planeando. Tyrant levantó la vista cuando dos clones doblaron la esquina y levantaron sus rifles. Levantando los brazos, Tyrant comenzó a asfixiarlos a la fuerza, elevándolos en el aire mientras los estrangulaba hasta la muerte. Dejando que un cadáver cayera al suelo, Tyrant continuó levitando al clon superviviente hasta que llegó a su destino, el núcleo del hiperimpulsor. Una vez que la puerta se abrió, lanzó a su pasajero hacia un guardia clon estacionado en la pasarela, enviando a ambos cayendo por los lados hacia la muerte. Cuando los otros clones lo notaron y comenzaron a disparar, Tyrant corrió hacia adelante y usó la fuerza para abrirse camino entre ellos, dejando la muerte a su paso. Cuando un clon intentó dispararle desde arriba, agitó la mano una vez y redirigió a la fuerza su puntería para derribar a sus camaradas antes de arrancarlo de su percha y dejarlo caer. Después de eliminar a todos los hostiles en el área con él, la sonrisa loca de Tyrant se ensanchó cuando se puso a trabajar. A su alrededor, la maquinaria chispeaba y chillaba cuando la fuerza los arrancaba de sus viviendas. Las alarmas sonaron y el humo comenzó a llenar el aire mientras Tyrant demolió sistemáticamente los generadores de hiperimpulsos. Cuando llegaron más clones, atraído por las alarmas y el daño, Tyrant bajó los brazos, asestando un golpe fatal a los generadores y dejándolos caer justo encima de los clones, aplastando a varios y enviando al resto al abismo cuando la pasarela se rindió. Las explosiones sacudieron la nave cuando el Venator fue sacado instantáneamente del hiperespacio. La destrucción del hipermotor y la repentina salida forzada estaban causando que el daño se extendiera en cascada a través de múltiples subsistemas de la nave siniestrada. Los motores se romperían en pedazos muy pronto y el barco estaría muerto en el agua, el momento perfecto para encontrar una manera de salir del barco que se hundía. Y hizo todo eso y todavía estaba pidiendo un arma antes. Dijo Ren y negó con la cabeza. Luchando contra el azar mi culo, esto es una completa matanza.
agregó Roman. Los Sith son esencialmente armas andantes gracias al lado oscuro de la fuerza. Dijo Blanc. Oh, no me gusta cómo suena eso. Jaune refunfuñó mientras la nave se balanceaba por otra serie de explosiones. Todavía estaban huyendo, pero algo había salido muy mal en algún lugar y todo el barco se tambaleaba. Al irrumpir en una sala de control, Jaune comenzó a disparar de inmediato, aturdiendo a los tripulantes clon de turno con sus blasters. Blake seleccionó a los que falló con la fuerza, y entre ellos, lograron derribar a todos antes de que se pudiera dar la alarma. Las puertas de los hangares están selladas y tienen todo bloqueado. Si no estuvieran tratando de matarnos, estaría orgulloso. Jaune se quejó mientras se ponía a trabajar en la consola, tratando de encontrar una forma de evitar el encierro. Mientras trabajaba, Blake comenzó a encargar a sus droides que prepararan su ruta de escape y que averiguaran qué demonios estaba sucediendo en la nave. El pitido de uno de los droides alejó a Jaune de su trabajo mientras luchaba por analizar lo que el droide estaba diciendo. ¿Qué quieres decir con que el hipermotor está fuera de línea? Más pitidos. ¿Destruido? Se ha ido por completo. Sonó una advertencia y Jaune suspiró una vez que lo revisó. Estamos atrapados en el campo gravitacional de esa luna. Jaune hizo una mueca al ver que su trayectoria proyectada los ponía en curso de colisión con la luna de un planeta cercano. Si estaba leyendo bien el informe de daños, los motores eran una causa perdida y el accidente mataría a todos con la velocidad a la que llegaban. R7, abre las puertas del hangar principal. Blade dio la orden y el techo del hangar principal comenzó a abrirse. La luz entraba a raudales por la abertura y podían ver la superficie de la luna que se apresuraba a encontrarse con ellos. Tenemos que salir de aquí. Dijo en voz baja cuando Jaune la miró en busca de consejo. Ni una mierda. Gruñó Mercury. Apuesto a que se está arrepintiendo mucho de haber ordenado destruir las cápsulas de escape ahora. Dijo Roman. No fue su culpa. Un líder intrépido estaba siendo controlado mentalmente. Gritó Nora, protestando por la inocencia de Jaune. De quién es la culpa no importa en este momento. Si no se bajan lo antes posible, el barco será su tumba. Murmuró Taiyan. Cuando las puertas de la bahía se abrieron y pudieron ver el transbordador esperándolos aún intacto, los dos respiraron aliviados. Y esos suspiros se apagaron tan pronto como se abrieron el resto de las puertas, revelando un verdadero ejército montando guardia. Nos estaban esperando. Jaune exhaló mientras observaba a sus hermanos formarse frente a la lanzadera. Cualquiera que intentara llegar a la nave tendría que atravesarla primero. Un teniente clon estaba de pie frente a la legión, esperando. Jaune exhaló suavemente y cerró los ojos, por supuesto que estaría allí listo para ellos. Simplemente no sería él si no lo fuera. Maldito Ren. Oh, no, Ren cerró los ojos con un pequeño suspiro. Entonces, ¿qué hacemos? Abrirnos camino hasta el transbordador. Preguntó Jaune, con una nota de pánico en su voz. Hay demasiadas. Dijo Blade después de una pausa. Además, no quiero hacerles daño. Y odio decirte esto, pero no les importa. Este barco se está hundiendo, y esos soldados, mis hermanos. Están dispuestos a morir por llevarnos a ti y a mí con ellos. Jaune comenzó a levantar la voz y agitó la mano hacia el ejército afuera con enojo. Entonces su postura se aflojó y sus hombros se desplomaron, apartando la mirada de Blake como si se avergonzara de su propio arrebato. No se resistió cuando Blake se acercó y se quitó el casco. Jaune no pudo mirarla a los ojos mientras las lágrimas de ira seguían corriendo por su rostro. Lo está matando por dentro tener que luchar contra sus camaradas. Dijo Somer. Son más que camaradas. Todos ellos son clones, esa es su familia tratando de matarlos a ambos. Y debido a las circunstancias, incluso si los dos logran escapar, todos los demás a bordo morirán. Replicó Blanc. Es trágico. Resumió Pirra. Eres un buen soldado, Jaune. Dijo Blade mientras le ponía una mano en el hombro. Cada uno de esos hombres allá abajo. Pueden estar dispuestos a morir, pero no soy yo quien los va a matar. Transcurrió un momento de silencio entre ellos antes de que Jaune volviera a hablar. Así que nos vamos a rendir. ¿Admitir la derrota? ¿Es eso? No. Dijo Blake. Bueno, no veo otra opción. Jaune bajó la cabeza. Blade miró fijamente al ejército que los acechaba mientras los engranajes de su mente se agitaban.
Poco a poco un plan comenzó a tomar forma, era una posibilidad remota pero mucho mejor que una carga suicida o simplemente esperar a morir en el accidente. Tengo una idea. Cuando notó la mirada escéptica de Jaune, le devolvió el casco. No te preocupes, es bueno, creo. Será mejor que esa idea sea algo especial o no tendrán que esperar a que ocurra el accidente. Comentó Emerald. Señor, creemos que Cayous podría dirigirse hacia usted. El comunicador de Ren hizo sonar cuando uno de los clones que seguían el alboroto de los Sith a través de la nave dio su mejor estimación del destino de Tyrant basándose en las unidades que estaban masacrando en el camino. Antes de que Ren pudiera responder, un fuerte grito resonó en el hangar. ¡Alto al fuego! Miró hacia arriba y vio a un Blake capturado siendo escoltado hacia ellos a punta de pistola por Jaune. Espera, tenemos a Belladonna y al comandante. Envía a todas las tropas restantes a mi posición. Dijo Ren a su comunicador mientras los clones levantaban sus armas y apuntaban a los recién llegados. Le dije que sostuviera el fuego, Ren. Tengo la situación bajo control. Ordenó Jaune. Usted tiene sus órdenes, señor, ahora cúltelas o yo lo haré. Ren respondió con un disparo, pero mantuvo el fuego por el momento, lo que permitió que Blake y Jaune se acercaran. La orden era ejecutar a los Jedi por traición contra la República. El problema es que Blade Belladonna ya no es un Jedi, no lo ha sido durante algún tiempo. Jaune contraatacó, manteniendo la atención de los clones en ellos mientras los droides de Blake se escabullían para llevar a cabo sus tareas. Y señor, usted mismo lo ha dicho. Tenemos una orden especial de Lady Salem de eliminar a Blade Belladonna y a cualquier otro clon que desobedezca la Orden 66. Dijo Ren. Que siga hablando un poco más. Susurró Blade mientras sus droides aún necesitaban más tiempo. Ren, escúchame, nos conocemos desde hace mucho tiempo, si no lo hacemos bien, seremos nosotros los que cometamos traición. Ella no. Le gritó Jaune a Ren. El teniente clon pareció luchar un poco antes de volver a levantar sus armas. La cara de Jaune cayó, pero así siempre iba a ser, suponía, con el chip inhibidor dentro de ellos, no había forma de que Ren pudiera desobedecer la Orden 66. Comandante Ark, está violando la Orden 66. Te acuso de traición contra el gran ejército de la República. Serás degradado de comandante y sujeto a ejecución junto con el traidor Blade Belladonna. Las palabras de Ren calaron hondo en Jaune, le dolían más que cualquier lesión física que hubiera sufrido en su vida. Listo. Susurró Blake al ver la señal de sus droides de que estaban listos para partir. Sí, bueno, de todos modos nunca me gustó mucho ser comandante. Replicó Jaune. Ahora. Blake comenzó a moverse en el instante en que sus droides dejaron caer las plataformas elevadoras en las que los clones estaban parados inadvertidamente. El grueso de sus tropas cayeron en la cubierta de almacenamiento de cazas de abajo, dejando una fuerza de oposición muy disminuida para que Jaune y Blake se enfrentaran a ella. Cuando Ren se giró para ver qué les había pasado a sus hombres, Blake empujó a Ren por la fuerza al borde para unirse al resto de abajo. Mientras los clones se tambaleaban por el ataque sorpresa, Jaune arrojó los sables de luz de Blake y comenzó a disparar de inmediato, aturdiendo a las tropas más cercanas. La propia Blake comenzó a desviar el fuego entrante y a destrozar los blasters de los clones cercanos. Lo están haciendo. Se van a escapar. Nada puede detenerlos ahora. Ruby aplaudió antes de callarse rápidamente cuando sintió que la mirada de su tío le perforaba un agujero en la parte posterior de la cabeza. ¿Qué he dicho yo acerca de no maldecir las cosas? Ups. Ruby se rió nerviosamente. Aquí debe ser donde Tyrant vuelve a estropear las cosas, habla de los Grimm y aparecerá. Dijo Cinder. Tyrant sonrió al notar que Blake y Jaune luchaban contra los clones, mientras todos estaban atados en el tumulto, que no dejaba a nadie que le impidiera robar la lanzadera primero. Mientras esquivaba el caos que se desarrollaba, Blade notó que pasaba corriendo. Jaune. El barco. Blade desvió más proyectiles de blaster antes de correr hacia la lanzadera. La repentina aparición de Tyrant fue un recordatorio de que estaban allí para asegurar una forma de escapar del Venator que se hundía, y luchar contra todos los clones no era su principal prioridad. ¿Querías este caos? Tenerlo. Tyrant rugió mientras comenzaba a lanzar objetos aleatorios hacia Blake para mantenerla a raya. Cuando ella se acercó a pesar de su bombardeo, los Sith gruñeron y desataron un enorme empuje de fuerza, lanzando a Blake hacia atrás en los pozos del ascensor.
Clavó sus sables de luz en el suelo en un intento de detener su vuelo, pero aún así se fue por el borde de todos modos. Uno de sus droides se dio cuenta de la situación de su amo y disparó un cable hacia ella, lo que le permitió agarrarse y evitar caer en una muerte segura. Jaune gruñó en voz baja y detuvo la persecución de Tyrant para ayudar a su amigo. Abajo, Ren y los otros clones comenzaban a moverse y no dejaron de notar a Blake colgando del cable. El fuego de los blasters se elevó mientras continuaba su ascenso, con un brazo atado con el cable, solo tenía un sable de luz libre para defenderse. Jaune apuntó y soltó sus ráfagas de aturdimiento, clavando a tantos clones como pudo, haciendo todo lo posible para darle a Blake fuego de cobertura. Muévelo, muévelo. Activen estos ascensores, llévenos hasta allí. Ordenó Ren cuando Blake estaba casi en la cima. El panel está bloqueado. Uno de los clones volvió a llamar. Ren frunció el ceño y miró al astromecánico que subía a Blake, averiguando qué estaba pasando. Fuego a esos droides. Pero a pesar de los mejores esfuerzos de los clones, Blade logró llegar a la cima con la ayuda de Jaune y sus droides. Y lo primero que la recibió fue la lanzadera a punto de despegar con Tyrant a la cabeza. La lanzadera comenzó a correr hacia él en un último intento desesperado por asegurar su salida de la nave condenada. Justo antes de que Tyrant pudiera despegar y abandonarlos a su suerte, Blake plantó sus pies en el suelo y comenzó a tirar con fuerza de la lanzadera, negándose a dejar que se le escapara de las manos. Los motores de la nave zumbaron en señal de protesta cuando Tyrant lo obligó a llegar al máximo y Blake comenzó a derrapar hacia adelante mientras continuaba el tira y afloja. Jaune corrió hacia ella y la agarró de uno de sus brazos, añadiendo su escasa fuerza a la contienda en un esfuerzo por ayudar. Llegando. Jaune disparó su única pistola a los soldados clon que se acercaban, los refuerzos que Ren había llamado cuando llegaron finalmente estaban aquí. Y había tantos malditos de ellos. Cuando Blake continuó deslizándose hacia adelante y perdió el tira y afloja, Jaune perdió su agarre sobre ella y gruñó de frustración. Con todos los clones justo encima de ellos, no podía darse el lujo de intentar ayudarla de nuevo, no cuando necesitaba dos brazos para devolver el fuego. A medida que más tropas continuaban llegando al hangar y moviéndose para flanquearlos, sufrieron su primera baja. El R-7 de Blade recibió un impacto directo de un perno perdido y la mayoría de sus partes internas fueron destruidas por la explosión subsiguiente, dejando el chasis quemado para volcarse de lado. TCH, supongo que Tyrant vivirá para morir otro día. Cinder refunfuñó mientras las probabilidades de que los Sith se hundieran con la nave seguían disminuyendo con cada segundo que pasaba. Oh, vamos. Después de todo eso y él simplemente entra y roba el barco. Es una mierda. Jan se quejó, sus ojos brillando rojos de ira. Liberarlo fue una mala apuesta entonces. Dijo Crow. Entonces, ¿cuál es el plan de respaldo? Tienes un plan de respaldo, ¿verdad? Preguntó Blake. En este punto, simplemente lo están inventando a medida que avanzan. La respuesta de Blanc recibió algunos tragos de preocupación. Jaune recibió un rayo blaster en su hombro, su armadura absorbió la mayor parte del daño, pero aún así adormeció su extremidad y lo obligó a soltar su blaster, reduciendo su producción de daño a la mitad. No puedo mantenerlos a raya. Hay demasiados. Jaune gritó desesperado mientras seguían llegando más refuerzos. Blake escuchó su grito y exhaló, aún no estaban muertos, pero a este ritmo, pronto lo estarían. Ahora solo quedaba una cosa por hacer. Blake cerró los ojos y soltó el agarre de la lanzadera, permitiendo que Tyrant escapara. Cuando la lanzadera se alejó hacia un lugar seguro, permitió que su ira por la pérdida se desvaneciera. Todavía no habían terminado, ni mucho menos. Saltando frente a Jaune, comenzó a rechazar el fuego enemigo antes de que el comandante clon pudiera ser abrumado. Aprovechando el repentino respiro para recuperar su arma caída y Jaune se sacudió el entumecimiento de su extremidad para empezar a disparar de nuevo, negándose a dejar que este fuera el final de ellos. Blade volvió a cambiar de estrategia cuando se dio cuenta de que estaban siendo rodeados. Confiando en que Jaune los mantendría alejados de su espalda, soltó su agarre de sus sables, dejándolos caer primero a la hoja del suelo, luego usando la fuerza para hacerlos girar y cortar un círculo alrededor de ellos. Jaune gritó cuando el suelo cedió de repente gracias a Blake. Se estrellaron contra la cubierta de almacenamiento inferior y Jaune aterrizó en un montón mientras Blake se mantenía en pie. Los gatos aterrizan de pie, ¿verdad?
Jan bromeó y Blake comenzó a mirar a su compañero por eso. Está bien, están libres de los chicos de arriba, pero ¿qué pasa con los de abajo? Preguntó Weiss. Estoy seguro de que se les ocurrirá algo. Dijo Ren. Jaune gimió mientras se ponía de pie, luego volvió a gemir cuando notó a Ren y a los otros clones dispuestos en una línea de fuego. A explotarlos. Ordenó Ren y los rayos azules llenaron el aire una vez más. Jaune y Blake, una vez más, recurrieron a la probada técnica de bloqueo Jedi y disparo de clones para mantenerse con vida. Un milagro ocurrió cuando los ascensores previamente cerrados de repente volvieron a funcionar, disparándose hacia arriba a máxima velocidad y enviando al grueso de las tropas terrenas hacia el cielo. Arriba, los astromecánicos que quedaban de Blake cantaban y pitaban de éxito mientras una vez más igualaban las probabilidades para su maestro. Los dos sabían que este era el final de la línea para ellos, y sus IA solo podían esperar que fuera suficiente para que Blake y Jaune escaparan. Oye. Una fuerte voz los interrumpió cuando los droides se encontraron bajo el escrutinio de varios clones enojados y mirando los cañones de múltiples rifles. Explota a esos malditos droides. El fuego de los blasters llovió sobre los dos indefensos droides y sus chillidos y pitidos fueron silenciados permanentemente. El reposabrazos de Ironwood se desplomó bajo el agarre de su brazo mecánico y frunció el ceño ante la pantalla. Eso, de hecho, me molesta por alguna razón. Estoy de acuerdo, general. Dijo Winter, con una expresión igualmente molesta en su rostro. Ambos atlesianos se encontraron recordando a Penny, y fue una. Nada, nada, nada. Todo aquí abajo está en mantenimiento. Gritó Jaune mientras corría junto a un caza tras otro, tantas naves con capacidad de vuelo en un solo lugar y ninguna de ellas funcionaba. ¡Ay! Los ojos de Blake se abrieron de par en par cuando se dio cuenta de que había un solitario ala y sentado en el muelle. Era el único que estaba dispuesto a volar, o al menos eso esperaba. Llévame allí. Jaune corrió hacia el ala y mientras más clones comenzaban a alcanzarlos. Cuando estaba a punto de dar un salto desde el borde para llegar al bombardero, Blake lo hizo por él con un empujón de fuerza que lo envió chocando contra la nariz del ala y. Mientras subía y entraba en la cabina, Blake continuaba atrayendo fuego de los clones, lo que le daba tiempo para ponerlo en marcha. La propia ex-Jedi estaba comenzando a cansarse del combate prolongado y recibiendo varios disparos de blaster, su ropa hizo un buen trabajo absorbiendo el daño, pero estaba sangrando lo suficiente como para que comenzara a debilitarse. Afortunadamente para ella, ese momento fue cuando el último de los motores del Venator se apagó. La nave perdió el control lateral y comenzó a inclinarse hacia un lado, haciendo que los clones desprevenidos se alejaran. Aquellos que mantuvieron su equilibrio todavía tuvieron que lidiar con cajas e incluso con luchadores que se soltaron por el estrés y fueron enviados a toda velocidad hacia ellos. La propia Blake perdió el equilibrio momentáneamente, pero con su entrenamiento Jedi fue capaz de volver a levantarse y usar sus sables de luz para detener su descenso. ¡Vamos! Jaune le gritó antes de que se cerrara la escotilla de la cabina del bombardero, dejando la posición de artillera abierta para ella. Blake comenzó a correr hacia el ala y, en una loca carrera hacia un lugar seguro. Cuando saltó en el aire, segundos antes de que pudiera aterrizar en el bombardero, las abrazaderas magnéticas fallaron y fue expulsado a la fuerza de la nave hacia la atmósfera lunar y cayó en el aire vacío. Tan cerca. El puño de Ruby golpeó su asiento con frustración. Relájate Ruby, tu amigo aún no ha terminado. Dijo Sommer. Jaune luchó contra los controles y se apresuró a encender los motores del ala y, haciendo todo lo posible para nivelar al bombardero en la estela del Venator que se estrellaba. Los controles se sacudieron repetidamente en sus manos mientras la turbulencia azotaba al bombardero. Todo el portaaviones se estaba desmoronando, los escombros estaban por todas partes y más seguían siendo expulsados del barco siniestrado. Los ojos de Jaune se movían de un lugar a otro, tratando de detectar la forma de Blake cayendo en medio del desorden mientras evitaba chocar contra algo lo suficientemente grande como para reventar los escudos del ala y. Entonces se dio cuenta de que Blake descendía a su derecha. Al golpear el desbloqueo de la escotilla, volvió a abrir el asiento del artillero y tomó el ala y, tratando de igualar sus velocidades y permitir que Blake se deslizara con seguridad. Blake logró agarrarse a la escotilla momentáneamente antes de que los fuertes vientos la arrancaran de su agarre y la hicieran caer de nuevo. Jaune hizo una mueca antes de volar el ala y en la dirección en la que se había ido, yendo a por otra pasada.
Blade luchó por mantener los ojos abiertos mientras el viento le picaba en la cara. Logrando enderezarse un poco y controlar su caída, notó que uno de los motores del Venator se había despegado del cuerpo principal y se inclinó hacia él. Chocar contra él dolió, pero le quitó algo de impulso y le permitió comenzar a correr por el motor. A medida que se acercaba al final del motor, el ala de Jaune se acercó para otro intento. Esta vez, cuando saltó y se dirigió hacia el bombardero, sus trayectorias coincidieron y no hubo impulso adicional para sacarla de nuevo. Jaune desaceleró cuidadosamente el ala para permitir que Blake acortara la distancia de forma natural sin salpicarla contra el costado del bombardero. Cuando finalmente consiguió un agarre seguro en el ala, Jaune desaceleró aún más y comenzó a levantarse, lo que le permitió a Blake aterrizar de manera segura en la parte superior y luego subir. Una vez que la escotilla fue sellada, Jaune disparó los propulsores y salió disparado mientras el Venator se hundía a través de los bancos de nubes en su aproximación final, con un espeso humo negro saliendo de la una vez formidable nave de la República. El agarre de Jaune sobre los controles se aflojó ligeramente cuando sintió que su corazón era apuñalado repetidamente. Permitiendo que el piloto automático se hiciera cargo, se hundió en su asiento en silencio, lamentando la pérdida de todos sus hermanos. Al volverse para mirar a Blake, una expresión similar estaba grabada en su rostro. El resto del vuelo hasta la superficie de la luna fue en silencio, ya que ninguno de los dos pudo encontrar las palabras adecuadas. Es trágico, dijo Ozpin. Lo es. Qué desperdicio de vida tan insensato. Godwich estuvo de acuerdo. ¿Y el clon Ren? Preguntó Nora, pero no hubo respuesta y apretó la suya con fuerza. Varios días después de que se diera la Orden 66, la mayoría de los incendios se habían extinguido. La cáscara ennegrecida y humeante del Venator yacía medio enterrada en el suelo, un monumento a todas las vidas perdidas. El Alaí estaba aparcado frente al proa de la nave y Jaune se dirigía de vuelta a él, con su dolorosa tarea completada. Volvió a colocar la pala en el compartimento de almacenamiento del bombardero y miró hacia donde Blake seguía de pie, solo. Fila tras fila de cascos de soldados clon habían sido colocados en palos y dejados allí. A los dos les había llevado días rescatar a la mayor cantidad posible de los antiguos hermanos de Jaune del naufragio y darles a todos un entierro adecuado. Ahora sus yelmos maltrechos y rotos servirían como lápidas y Blake rezó para que encontraran su descanso en lo que fuera que les esperara la vida después de la muerte. Blake sacó uno de sus sables de luz y los miró en silencio. Estas cosas habían pasado tantas cosas con ella, que las creyó perdidas cuando dejó la orden. Hasta que Adam se los devolvió antes de la misión de derribar a Tyrant. Y ahora, uno se perdería de nuevo. Dejó que cayera al suelo frente al casco de Ren y luchó por contener una lágrima. Se hizo. El ex-Jedi Blade Belladonna y el comandante clon Jaune Ark murieron en el accidente. Se subió la capucha para ocultar sus facciones y comenzó a alejarse, de vuelta al Alaí. La galaxia había cambiado mientras no estaban mirando, ahora era el momento de encontrar un nuevo lugar en ella. Es bueno entonces, si creen que todos están muertos, entonces el Imperio no irá tras ellos. Musitó Ironwood. Pero no lo van a dejar pasar, ¿verdad? No puede terminar así. Nora golpeó su reposabrazos con un puño con ira. Se unen a la rebelión. Ren dijo que era el único camino real que podía ver que tomarían. Ninguno de los dos parecía el tipo de persona que dejaba que el Imperio pisoteara todo lo que apreciaban. Efectivamente. Pero eso es para otro momento, tal vez. Dijo Blanc. La nieve se agitaba con el viento mientras se sentían los primeros movimientos de una ventisca. Los soldados de la nieve y otros imperiales se arremolinaban en el frío cortante mientras aseguraban el lugar del accidente de uno de los destructores estelares Venator perdidos en los últimos días de la República. Una lanzadera solitaria aterrizó llevando consigo al único imperial que tenía alguna conexión con el naufragio. Darth Vader no prestó atención a los otros soldados y droides mientras caminaba con determinación, guiado por la fuerza. No se dijo ninguna palabra, solo el sonido de su aparato de respiración al mezclarse con los vientos aullantes. Se detuvo justo delante de la proa del barco y contempló los restos en silencio. La fuerza lo guió hasta aquí, y se arrodilló. Escudriñando la nieve acumulada, encontró lo que buscaba. Un viejo sable de luz abandonado, oxidado y obstruido con nieve en algunos lugares. A medida que desempolvaba parte de la nieve, su agarre cambió a uno más suave.
Al presionar el interruptor, emergió una hoja azul familiar. A pesar de la exposición a los elementos, el arma aún funcionaba tan bien como el día en que se la devolvió a su alumno. Dejando que el arma cayera a un lado, miró al cielo nublado como si buscara respuestas. No había ninguno, solo un pájaro solitario que volaba en círculo sobre sus cabezas. Desactivando el sable de luz, Vader le dio la espalda a los restos y comenzó a alejarse. Ahora solo polvo y ecos, ya no queda nada para el hombre que una vez fue conocido como Adam Tauro. Mientras se alejaba, se vio reflejado en la visera de uno de los cascos clon que no había sido enterrado por la nieve. Poco a poco, su reflejo se hizo más pequeño y confuso, hasta que desapareció por completo, desvaneciéndose en la niebla. ¿Y soy solo yo, o esto realmente se siente un poco triste?, preguntó Román. Neo levantó su pergamino para que él lo leyera y él asintió con la cabeza. Sí, eso tiene sentido, supongo, se siente como si lo hubiera perdido todo. No es broma. Me recuerda un poco a cómo solías ser Tai, cuando, ya sabes, Crow se quedó callado mientras los malos recuerdos salían a la superficie. ¿Cuál es su historia exactamente? Al menos no es el Adam que yo conozco, preguntó Blake. La historia de Vader es una historia de tragedia. Nacido como esclavo, pensó que había encontrado la libertad con la Orden Jedi. En cambio, obtuvo desconfianza, celos y fría indiferencia. Aún así, encontró a personas que le importaban, también se encariñó a pesar de las enseñanzas de los Jedi. Una gran maestra, una esposa, una alumna a la que llegó a ver como familia y una leal comandante clon. Y cuanto más intentaba aferrarse a ellos, más rápido se le escapaban de las manos. Ahora todo lo que queda es Vader, un caparazón roto de un gran hombre sellado dentro de un traje para siempre. En blanco elaborado. Y es un tipo malo, ¿no? ¿Por qué siento lástima por él? Nora se rascó el pelo con frustración. Lo es. Vader nació de sus propias malas decisiones, pero es tan víctima de las circunstancias como cualquier otra persona. Solo unos pocos qué pasaría si Vader podría no haber existido nunca. Replicó Blank. Sí, puedo verlo. Ozpin cerró los ojos, entendiendo las palabras mucho mejor que nadie en el teatro. Bueno, eso es todo por este visionado. Siéntanse libres de ir a refrescarse, dijo Blank y despidió a su audiencia. Lista de actores. Jaune Ark como Capitán / Comandante Rex. Blade Belladonna como Ahsoka Tano. Tyran Cayous como Darth Maul. Salem como Darth Sidious. Adam Taurus como Anakin Skywalker / Darth Vader. Liren como Jesse. Ozma como Obi-Wan Kenobi.